Muy buenas tardes, buenas noches. Qué alegría volver al estudio para presentar este tema que nos apasiona tanto a todos, como es el de la transición de los jóvenes que están saliendo de la escuela a la vida adulta. Mi nombre es Rosalía Fajardo y no estoy aquí sola en nuestras oficinas hermosas en la noche, sino que estoy muy bien acompañada por nuestra extraordinaria, creativa Jimena Barrón, compañera de la lucha y de las canas en la tecnología. Gracias, Jimena, por tanto apoyo para que esto sea posible y salga tan bonito como lo están ustedes viendo en pantalla. No sé qué haría sin ella. Entonces, estoy muy feliz, de verdad. Está un poco ausente, pero la ausencia me trajo un regalo precioso, una nieta hermosa con la cual he compartido mis últimos 3 meses, en los cuales ustedes no me han visto, pero ya aquí estamos de regreso. Yo creo que ya podemos comenzar Comenzamos. oficialmente. Ahí va. Esta primera figura es lo que llamamos el descargo de responsabilidad y es decir quién nos está patrocinando con los fondos para hacer posible este proyecto de Bienvenidos Todos. Hemos recibido los fondos del Virginia Board of People with Disabilities, que es una organización basada para todo el estado de Virginia y que se ha encargado de darnos los fondos para hacer este proyecto a través de todo el estado, organizar y formar padres que nos han duplicado la palabra, como digo yo, que han sido nuestros mensajeros en las diferentes regiones del estado de Virginia, como es Roanoke, ah, Richmond, Harrisonburg, Virginia Beach y por supuesto norte de Virginia. Así que gracias a la generosidad del Departamento de Virginia Board of People with Disabilities, que nos dio los fondos para poder llevar a cabo este gran proyecto que ha tocado tantas vidas. Entonces, planeamos el futuro guía para la transición. El futuro está más a la vuelta de lo que creemos. Siempre estamos pensando, cuando hablamos del futuro de nuestros hijos que reciben servicios de educación especial y los que no también, porque la transición aplica de manera distinta, por supuesto, tanto como nuestros hijos que están en educación regular, como nuestros hijos que reciben servicios de educación especial. Y para ambos aplica, y para todo, creo yo, eh, aplica que planeemos nuestras transiciones. Siempre digo que la transición más profunda del ser humano es cuando nacemos, que salimos del vientre de la madre a enfrentarnos del confort del vientre de la madre para enfrentarnos a este mundo que nos espera. Esa es la primera gran transición del ser humano y continúa a través de toda la vida. Ah, Nunca podremos empezar una presentación que es relevante sobre educación especial o un tema que sea de educación especial sin hablar de la ley. El marco legal de educación especial en este país es una ley federal. Son varias leyes, pero la principal, el corazón de la educación especial, es lo que conocemos coloquialmente como IDEA, que es la Ley de Educación para Personas con Discapacidades en español, IDEA por sus siglas en inglés, que garantiza que todas las personas que están en una escuela pública que tengan educación especial van a recibir educación pública, gratuita y adecuada. Y entonces ahí siempre recuerdo, porque es la primera frase de la ley que dice para que puedan llevar una vida independiente. Esa es la gran frase de la ley de educación especial. Es la gran primera frase que me gusta siempre recalcar, eh, que nos muestra el camino y que es el comienzo de un viaje para las familias y para los jóvenes, para los niños, los jóvenes y los adultos también, llegar a ser adultos independientes si se logra que se implemente a través de su educación este concepto de independencia, autonomía y vida de dignidad. La ley se empezó en 1975, ha sufrido algunos cambios que han reforzado, especialmente en el 2004 se reforzó el propósito de la transición.
preparar a los estudiantes en la educación superior para que puedan tener un empleo y poder lograr lo que la ley finalmente indica, que es el objetivo de FAPE, como se conoce en inglés, que es vivir independiente y dignamente. IDEA garantiza que cada estudiante es elegible de educación pública gratuita. IDEA es una de las piezas legislativas más hermosas que tiene digamos, de las leyes federales que existen y que regulan la educación. También por leyes federales se regula muchos asuntos de salud, muchos asuntos de defensa, en fin, el marco legal que tenemos para la educación de individuos con discapacidades es una de las piezas más hermosas, hablando en términos jurídicos, que existe en Estados Unidos. Se luchó mucho. Llegar a tener una ley de educación especial fue la lucha incansable de los padres. A ellos les debemos hace tantos años atrás que haya comenzado esta ley que se aplica en todas las escuelas públicas de este país, que se aplica en las escuelas lo que conocemos como los charter schools, que reciban fondos del gobierno federal y que todavía hasta hoy en día está vigente. Los cambios que podamos tener no han afectado y el principal argumento, perdón, la belleza de la ley es que es aplicable para el estudiante. No importa cómo los padres hayan llegado aquí, no importa su color, no importa el idioma que hablen, la ley se ha hecho para que el estudiante que está en la escuela pública reciba los servicios sin importar los estatus legales de sus padres y aún el de ellos. Así que por eso es que yo considero que esa es todavía una de las piezas legislativas que conservan el corazón intacto de lo que es una verdadera democracia, como es la igualdad y la inclusión. Aquí ustedes están leyendo, regresa un tantito, hablamos de idea de cómo es el sistema regulatorio para que los jóvenes con discapacidades, los niños y jóvenes y adultos jóvenes reciban educación especial. El corazón de educación especial cuando se entra a la escuela, o sea, en primero de primaria, porque se recibe educación especial también cuando son pequeñitos, hace parte de la ley, que es lo que es la parte C, la parte de la transición entre ser de 3 años a llegar al kinder, también es parte de la ley, o sea, se va regulando y se implementa hasta llegar formalmente a la escuela elemental. Y ahí comienza lo que llamamos el IP, esa famosa Nick, name, como diríamos en inglés, que lo hemos adoptado ya, hace parte de nuestro lenguaje en español para los que tenemos hijos recibiendo servicios de educación especial y para los profesionales que les están implementando la ley. El IP es como que ya es parte de nuestra vida y es el plan de educación individual mediante el cual se aplica y se implementa la ley de educación especial. Entonces, vamos a dar un salto desde elemental hasta los 14 años. Mas, sin embargo, siempre es importante recalcar que siempre hay transiciones vuelvo y repito, en la vida, la escolaridad de nuestros hijos, hay transición cuando llega el niño, sale de la escuela elemental, que es un ambiente generalmente muy protegido. Todavía tenemos este sentido de mamá, papá en la escuela, así como que podemos ir y abrazarlos porque son niños, pero entonces terminan la escuela elemental y pasan a la escuela intermedia. Esa es una transición y hay que estar listos. De alguna u otra manera, no es tan específica decir que es la transición de escuela elemental a Miro, tienen que ser ABCD, pero las familias deben de contemplarlo y deben de ir elaborando sus programas de educación individual, porque ya ese niño pequeño va a ir a un ambiente
más grande, de pronto podría ser más agresivo y sus edades está cambiando. Él físicamente, los niños están, y las niñas, por supuesto, están sufriendo cambios. Pero la gran transición para la ley llega a los 14 años. Y es cuando los jóvenes salen de la escuela intermedia y van a la escuela, a la high school, a la escuela superior. Entonces, allí tenemos que empezar desde ese momento a perfilar la vida de un joven que se va a graduar en lo general a los 18 años. A veces puede permanecer por ley un poco más en la escuela, pero estamos hablando del marco general y es que se gradúan a los 18 años y los servicios de transición deben de planificar la transición de salir de la escuela secundaria a la vida, a enfrentar lo que digamos la vida adulta. Transición, no solamente en la transición, lo hemos siempre repetido en todo en este contrato, a veces yo lo identifico como un campo, ahora que está de moda el fútbol, que estamos a puertas de tener el mundial, entonces en una cancha, y por cierto, Bolivia va a ir al mundial, parece ser. Estamos muy contentos. Y Colombia también. En una cancha están los estudiantes y los padres y en la otra está la escuela como tal. Entonces, son equipos. El equipo del padre y el estudiante juega un papel enorme en que el resultado de ese juego, si lo podemos decir, sea exitoso. La escuela está aquí, no es nuestros enemigos, no pueden ser nuestros enemigos porque ellos están encargados, tienen la misión de ayudarnos a caminar en esta ruta de llevar a nuestros hijos a la independencia. A veces lo he escuchado de padres que nos quejamos y sentimos como que el sistema es opresivo en las escuelas, pero créanme que los profesionales que trabajan con nuestros hijos no son perfectos, pero tienen misiones y siempre quieren que los muchachos logren metas, salgan a ser adultos con una calidad de vida, de acuerdo, por supuesto, al tipo de discapacidad que tengan. Y entonces nosotros tenemos que aprender a hacer equipo con la escuela, con nuestros hijos y la escuela para lograr los mejores resultados, para que ellos tengan una educación secundaria apropiada, que haya educación vocacional, que se preparen para tener una vida independiente, para que participen en la vida comunitaria y esto tiene que ser muy coordinado, por supuesto, con la escuela. Solos no lo podemos hacer. Ahí va la bicicletica que vamos todos montados para llegar a la meta. Una transición exitosa. Sí se puede, aunque parezca que no, como que Rosalía Fajardo siempre tan soñadora, sí se puede. En el camino se encuentran piedras, obstáculos, pero también encuentran organizaciones como la de nosotros y proyectos como el que nosotros estamos llevando a cabo, que da esta orientación. No somos la solución para todo, pero somos una voz de esperanza para las familias, pero solos nosotros diciendo, esforzándonos, este proyecto de Bienvenidos Todos ha sido algo maravilloso que nos ha permitido tocar puerticas fuera del norte de Virginia, pero solos realmente no lo vamos a lograr. Entonces, los padres deben y tienen, no me gusta usar la palabra tiene porque eso es como obligar, pero es un deber. No puedes obtener resultados si no haces un esfuerzo. Tener un hijo en educación especial no es morir, es otro tipo de lucha. Y quien tiene un hijo con alguna condición es una persona privilegiada. A veces yo tengo una hija con discapacidades intelectuales y entonces hay momentos en que regreso y digo,
como ser humano digo, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Bueno, porque solamente nosotros, los padres, seres humanos especiales, estamos destinados a poder llevar, no como una carga, sino como un reto que produce un resultado de grandes satisfacciones, para que tener hijos independientes. Pero esto se logra solamente haciendo, como dice, el paso a paso y no es fácil, lo sabemos. Venimos de sistemas escolares muy distintos. Nuestros países de origen, la gran mayoría, hoy en día se ha avanzado un poco, no conocen conocen la educación especial como un acto de caridad o como un acto de fundación o organizaciones, pero no hace en muchos países. Hoy en día han habido avances en México, en Colombia, en Argentina, a España en implementar la educación especial como parte de la educación pública, pero en la gran mayoría de los países del mundo existen programas que son de a nivel, digamos, de non-profit, de fundaciones, y nosotros tenemos el privilegio de tenerlo como un sistema de educación pública. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos una herramienta que se puede enforzar, que se puede empujar a favor de nuestros hijos, y tenemos que aprender a usarla. Durante el proceso de la transición, y yo hablo ya, espero estar hablándole a padres un poco ya que han ido caminando esta ruta de la educación especial, y los que no, ya saben que hay que prepararse. Los estudiantes deben participar en una serie de actividades, orientaciones y experiencias que les va a ayudar a ellos a tomar sus decisiones. Nos cuesta mucho pensar que un hijo con autismo, que probablemente no sea verbal, pueda tomar decisiones, y sí lo deben hacer. Sí puede tomar decisiones. Obviamente está en nosotros de prepararlo. Nosotros que somos los padres, que somos los que conocemos a nuestros hijos, pues les vamos dando las herramientas, porque finalmente la discapacidad no es una enfermedad, es una condición del ser humano. Por lo tanto, nuestros hijos son seres humanos que tienen capacidades distintas para tomar decisiones, para recibir entrenamiento, para ir a un empleo, pero sí se puede lograr si hacemos los pasos necesarios que están contemplados en la ley y sobre todo en el programa de individual de educación. ¿Cuál es el propósito de los servicios de la transición? Lo voy a leer así rápidamente. Relacionar al estudiante con actividades que ocurran al finalizar la escuela superior, porque se acaba como el paraíso. Entonces, el joven se va a enfrentar a la vida, y hay organizaciones como la nuestra que los prepara, que les hace como el ensayo de lo que es y ser independiente y salir de alguna u otra manera. Algunos no salen del todo, que sería lo ideal, pero otros se quedan bajo el ala de los padres, pero siempre desarrollándose independientemente como seres humanos. Reflejar los intereses, fortalezas y preferencias y necesidades del joven, no de los padres, del joven. A veces tenemos, no sé si es un cultural, pero tenemos como esta tendencia, es que lo de nosotros, pasarlos a ellos, es cultural. Nosotros seguimos reglas centenarias. Tal vez esta generación como la de la querida Jimena se rebeló, pero mi generación, no voy a decir cuál. Entonces, sí, pues teníamos que a la regla, como se dice. Hoy en día no. Existe el concepto, yo diría un concepto acompañado de independencia. Identificar los recursos disponibles en la comunidad. Esto que están haciendo quienes están hoy en esta presentación, están, son privilegiados de recibir en español esta información. Y español es nuestra lengua materna, y la tenemos que amar y respetar y hacerla respetar. Y todos estos recursos no se van a borrar. Ahí están en español, y lo aprendemos tal vez
como con el corazón, como somos nosotros, la comunidad latina, la comunidad hispana, con el corazón. Seguimos. Familiarizar al estudiante con los servicios retrocedemos un tantito, de cómo tener un empleo, cómo ingresar a una institución postsecundaria. Hay que soñarlo. Hay que soñarlo. Puede que se llegue, puede que no se llegue, pero si no se sueña, no se logra. Un college, los college y las universidades de este país, sobre todo las universidades públicas y los colleges, que la gran mayoría son públicos, digamos, el Norte de Virginia Community College, son colegios comunitarios, tienen una oficina con un consejero que ayuda a guiar al joven y a la familia para entrar. No es un mundo fácil, pero existe. Hay consejeros por ley en los colegios comunitarios que reciben fondos públicos para ayudar a navegar a los jóvenes que llegan. Algunos llegan, yo conozco muchos que han llegado, otros no, se van por otra ruta, pero finalmente el objetivo es el mismo, que puedan tener una vida de dignidad a través del empleo. Las metas postsecundarias, o sea, llegamos a la meta. Vamos a usar el ejemplo de uno que me gustaba por muchos años. Para los que no saben, fui una ciclista ávida. Me encantaba practicar el ciclismo y lo más hermoso del ciclismo es llegar a la meta. Solo que del ciclismo uno solo lo hace individualmente. En esta meta no, en esta meta está incluida la escuela, el papá, los padres y por supuesto el centro de esta flechita es el joven. Cuando hablo joven, joven, no me vayan a mal entender, hace parte de nuestro idioma de incluir a ambas categorías. Las metas postsecundarias buscan que el estudiante pueda desarrollar habilidades que le permitan aumentar sus posibilidades de éxito en su vida en la comunidad, o sea, post. Nos graduamos y en ese IP, que lo vamos a ver un poquito más adelante, de transición hacia la vida adulta, deben establecerse esas metas postsecundarias que el consejero, los maestros van empezando a trabajar para que cuando se gradúe entonces de la escuela se pase a la siguiente nivel y se va elaborando la vida adulta de este joven adulto. No son niños, de verdad que nuestros hijos no son niños y es tan difícil entenderlo, pero no lo son. Y hay que crearles las metas de la postsecundaria. Estas representan los escenarios a los que el estudiante realiza una transición luego de egresar, o sea, de graduarse, y las ha establecido el Departamento de Educación, que son estudios postsecundarios, o sea, college, empleo, volvemos, trabajo y vida independiente. El IP de la transición es denso. Muchos de nosotros todavía, como es algo que no hace parte de nuestra cultura y más, y inclusive para las familias anglo, el tener un hijo especial nos saca de la ruta normal de la educación, de la vida, digamos, y tenemos que hacer otras cosas que son, diría, extraordinarias, porque es extraordinario, el reto es extraordinario. ¿Qué debe incluir el IP de la transición? Comienza a hacerse el primero a los 14 años. ¿Qué debe incluir? Objetivos académicos, lectura, matemáticas. El IP de transición puede abarcar las áreas, por ejemplo, aprender un oficio. Aquí dice plomería, un ejemplo. Pero hoy en día, nosotros en Independence Center tenemos testimonios de jóvenes que son geniales con el Haití. Geniales. Aquí donde estamos, hace 2 semanas, los jóvenes que hacen parte del programa de verano construyeron un bote y el bote Y navegó navegó. y navegó en el río Potomac. Tenemos la foto y el video. O sea, la creatividad, yo pasaba y me daba tanta alegría porque la creatividad era sin igual, este espacio lleno de color. El bote les quedó precioso, por allá lo tenemos como un monumento. Allá en la escuela pueden pedir, en Fairfax County no estoy tan enterada de las otras condados. Hay lo que llaman las academias, academia de cocina, academia de
En Annandale High School, si todavía no la han quitado, existía la parte de reparación de carros. Lo recuerdo muy bien cuando en mis Mecánica. épocas, la mecánica. Muchos de nuestros hijos am, son muy manuales. Tal vez no suman tan fácil. Yo no sumo, pero tienen unas habilidades increíbles. Hace 2 años yo fui a una feria de transición y me sorprendí del condado de Fairfax, donde ponen increíbles recursos. Padres, si hay alguno de los que está aquí, que sus hijos van, y Arlington también lo hace, a las escuelas de Fairfax en noviembre, hacen su feria de transición, vienen empleadores. Me llamó tanto la atención, tantas compañías de construcción, y yo le pregunté al manager de la compañía que le quería que me regalara una camiseta muy bonita que tenía. Y le dije, ¿y usted a quién le da empleo? ¿Qué necesita un joven para emplearse en la compañía? Y me dijo, que sepa a, a escribir lo básico y que pueda decir su nombre. Con eso ya puede venir a trabajar. Y por cierto, su asistente, lo recuerdo muy bien, era un joven regular, digamos, latino. Y entonces él me dijo, sí, mire, nos encanta trabajar con este tipo de muchachos porque ellos son personas que se enfocan, que están allí y que reciben comandos muy bien y si se estimulan son extraordinarios, extraordinarios empleados. O sea que en la construcción hay una gran am, área para desarrollar a nuestros hijos, incluyendo los que no reciben educación especial. Además, porque un plomero o un mecánico cobra como si fuera un doctor. ¿De verdad? Yo soy víctima de ellos. Viste, No, mentiras. ella Educación es ejemplo postsecundaria. de David también. Me Así Toteira, llenando. está el ejemplo de uno de nuestros jóvenes que llegó aquí con su familia. No, estaba muy triste porque él estaba en un basement, se había graduado de high school y llegó aquí con nosotros. Y entonces yo le fui poniendo tareas y hoy en día es la persona más rápida para llenar la base de datos, para acompañarme en todas las aventuras durante casi 3 años en las clínicas de vacunación, que ya con solo mirarme me adivinaba todo lo que yo quería en inglés y en español, porque es hijo de personas latinas. Y hace poco hicimos un video con Univisión y yo no lo podía creer con qué Facilidad. facilidad este caballero, este joven hermoso, con una sonrisa espectacular, con autismo, se expresaba de una manera tan clara, tan amable, con su sonrisa. Amarte en su iglesia, él interpreta música, toca el piano, o sea, eh, en todos los campos, solamente había que darle la oportunidad. Y estos otros chicos que están acá, los que hicieron el bote, eso ha sido una fantasía para verlos aquí. Nosotros les hemos estado dando la oportunidad que vayan sacando lo mejor de sí para prepararse para la vida adulta. No todos ni siquiera nuestros hijos que son regulares, van a ser abogados, ingenieros, pero la educación vocacional también tiene mucho valor y también es una manera de vivir con dignidad. Si corresponde, en el IP se debe de incluir la vida independiente. A veces por tipo de discapacidad que tiene el joven, no se puede poner la vida independiente, entonces van a estar con nosotros o van a vivir, no van a vivir solos, sino a vivir con compañeros o con ayudantes, pero no, definitivamente no por sí mismos en un apartamento. ¿Qué debe incluir el IP? Lo que se llama la participación del nivel actual de desempeño. Esa es la parte académica, vocacional y social. Esa debe estar reflejada en el IP. ¿Qué quiere decir esto? Que se evalúe, que quede plasmado. Es el joven en este momento es capaz de sumar, por ejemplo. Entonces, cuando se gradúe, será capaz de hacer las operaciones básicas, manejar la computadora, manejar la calculadora. Y en la parte social, que como diría coloquialmente mi abuela, es por donde a veces
¿cómo decía ella? La vaca cojea. Entonces, por ahí, por la parte social, casi siempre en nuestros jóvenes con diferentes discapacidades, y lo decimos así por la ley, a veces no nos gustan las familias, pero con autismo, con déficit de la atención, con Asperger, con Dislexia. dislexia, con dificultades emocionales severas, con dificultades de intelectuales y de aprendizaje. La parte más vulnerable de ellos es la parte de la interacción social. Y cada día es peor, porque cuando tienen esta cosita que se llama celular, entonces ellos se meten en ese mundo. Entonces, antes era un poco más, yo lo hallo, pues por lo que yo soy una persona que lleva tantos años en esto, era un poco menos complicado sacarlos de ese mundo y poderlos hacer socialmente más adaptables. Porque claro, encuentran el amigo a través de la pantalla y no es necesario interactuar, pero no debe ser así, porque parte de del ser humano es la parte social, poder relacionarse en comunidad, con la familia, en su iglesia, en lo que ellos, con los grupos sociales. En Independence Center tenemos grupos sociales, precisamente para que se encuentren, van, juegan bolos, comen pizza entre ellos. Entonces, porque es También un concierto. fueron a, K-pop. fueron a un concierto. O sea, exacto, porque necesitan. Y cuando están entre ellos, cuando nosotros estamos en nuestra comunidad que hablamos español, parecemos loras, pues es igual. Ellos están entre ellos y entonces no hay lío, como se dice. Resultados postsecundario, educación, empleo y si corresponde, vida independiente. Volvemos otra vez lo mismo que debe haber en el IP. Metas anual medibles de transición. Voy a leerlo porque como yo no soy experta en hacer el IP, no soy la maestra de educación especial, entonces hay que leerlo. ¿En qué necesita trabajar el estudiante durante la preparatoria para lograr los resultados establecidos? Servicios de transición. ¿Qué servicios se necesitan para ayudarlo a alcanzar esa meta? Entonces, es de acuerdo a lo que su hijo, lo que quieran lograr con él. Entonces, así mismo se establece llegar a esa meta en instrucción. Por ejemplo, hay jóvenes de nosotros que pueden ser muy precisos, y unos son muy desordenados, otros son extraordinariamente ordenados. Entonces, para trabajar en un hotel, a ver, yo odiaba el concepto porque me parecía que, ¿cómo que nuestros hijos siempre van a estar en un hotel limpiando? No, hay cosas que son muy puntuales y pagan, y le pagan un salario. Es, por ejemplo, doblar muy bien las ropas y todo eso. Si van a mi closet, yo creo que necesitaría alguno de los dos muchachos que estén en el programa porque jamás lo he podido aprender a cuadrar la sabanita. Se necesita una habilidad. Entonces, todo ese tipo de detalles que pareciesen pequeños engrandecen la vida de nuestros hijos. Esas habilidades. Es que vuelvo y repito, no sé si mi frase es mía, la verdad, no sé, la verdad, pero yo siempre lo he dicho, nunca se enfoquen en lo que no pueden hacer. Hay que enfocarse en lo que sí se puede hacer. Yo jamás me enfocaría en poder hacer un cálculo, ni sé cómo se llama, cálculo exponencial. No podré jamás, pero sí me puedo devorar una biblioteca entera. Entonces, para darles un ejemplo, creo que la tecnología, claro, me llegó en mi edad de 60 años y un poquito más, un poquito antes. Entonces, claro, no es algo que sea parte de mi educación pero yo le he ido incorporando a mi vida diaria, pero jamás voy a ser como mi compañera querida que es con el dedito y hace ya y organiza. Son habilidades que se adquieren. Así es con nuestros hijos. Actividades para apoyar las metas. Actividades que apoyan el plan, por ejemplo, instrucción de autodefensa, como por ejemplo lo que hacemos aquí. Ya vamos a terminar, le vamos a decir cuáles son las clases que se hacen y también en las regiones deben de buscar donde hay habilidades informáticas, clases de computación, refuerzos en los programas de after school, programas especiales para ellos para irlos poniendo a nivel.
Todas estas cosas deben estar contempladas en el IP y las modificaciones necesarias para que ellos se logren. Coordinación de servicios, solo no lo podemos hacer. Entonces se debe de hacer con el consejero, con el encargado, con su líder del team del IP y con paciencia, con enorme paciencia, porque es que yo no estoy diciendo que esta es una historia de príncipes, en absoluto, pero tenemos que tener paciencia para lograrlo. Dímelo. Seguimos con la siguiente. Diplomas. Me gusta aclarar que no soy una experta en la parte de los diplomas porque hay varias categorías. Al final de la presentación les dejamos unos recursos extraordinarios donde hay estas hojas que se llaman en inglés fact sheets, que son las hojitas que te van diciendo A, B, C, D. Y entonces, para reforzar los conceptos, este es un brochazo de cómo los estudiantes con educación especial, ¿qué es lo que pueden hacer? Pueden graduarse con un diploma estándar. Entonces, tienen que cumplir con los requerimientos que pide el Departamento de Educación de Virginia para lograr un diploma de high school estándar. ah, Deben de tomar los exámenes, los ESOLs que se llaman, donde les evalúan sus capacidades y sus conocimientos para obtener un diploma estándar que le va a permitir llegar a la universidad. El diploma que generalmente, que es no es la regla. Estoy simplemente mencionando que los niños con IP, los jóvenes con IP, se gradúan con un diploma de estudios aplicados. No cumple, o sea, está modificado, no cumple con los requerimientos de educación de estudios estándares o avanzados. No sé, y la verdad no quiero ser mentirosa ni crear expectativas que no son. Tendré que volver a preguntarlo si en el college podrían recibir a una persona con un diploma de aplicado. Podría ser, pueden hacerlo individualmente la investigación, pero sí definitivamente se sigue haciendo la educación vocacional. ¿Cuándo debería pensar en las opciones del diploma? Pues desde que el niño nace y le dicen, nació un hermoso bebé con Down syndrome, que es cuando uno ve, ¿no? Entonces lloren, pero no lloren tanto. Entonces empiezan a soñar. Yo hace 3 días, por casualidad, vi la pantalla del televisor de mi esposo que no tenía batallas de guerra ni nada. Y yo, ¡ay, un joven actor con Down syndrome! Y me quedé ahí encantada. Y después, exacto. No sé si recuerdan, no sé, lo vi en Netflix y era una historia real, una abogada con autismo, Down syndrome. no, con autismo, era una serie, sí. Y así, hoy en día ya no es este mito que no se puede llegar no, se llega a muchas cosas, pero hay que prepararse. No, los padres no nos llamen en mayo, mi hijo se va a graduar y no sé qué voy a hacer. Y ¿cuándo se gradúa? No, dentro de 20 días. No, ya no tienen derecho a decir esas cosas porque hoy en día, en mis tiempos, en mis tiempos, pues la información, no había Google. Y entonces ahí sí, como dice, canija estaba la cosa que uno tenía que estar, era investigando en bibliotecas y todo esto y dándose como dice, soñando que fuera la señora Fajardo con una maletica a dar el taller en la noche en una iglesia. Entonces, con las fotocopias. Así empezamos. Hoy en día no. Hay muchas maneras de prepararse y de planificar con realidad, enfocándose en lo que mi hijo puede hacer. No pensamos que puede ser astronauta, entonces porque no va a poder, ni nosotros regulares, ni los muchachos regulares. Entonces nos vamos a empezar a pegar el tiro porque no es astronauta, no, pero puede ser un gran pintor, por ejemplo. Puede ser un gran músico, por ejemplo. Y así consecutivamente, pero empiecen a planearlo temprano para que lo vayan guiando, para que lo vayan puliendo y para que puedan sentarse a hablar con esos profesores que a veces tienen 50 IPs y entonces, ay, están así, pero si usted llega y le dice, vea, yo creo que con mi hijo podemos a trabajar así, no a la defensiva. Me dicen si lo sacan a palo del classroom. No es así. Cuando el maestro ve que tiene un padre
interesado, que le está ayudando a sacar, al final el maestro nos está ayudando a sacar nuestros hijos adelante. Entonces, desde temprano, casi, si tenemos un diagnóstico temprano, desde los 8 años, desde los 9 años, uno sabe como padre las habilidades y las habilidades que no son tan hábiles y poder llegar a la meta. Preguntas para hacerle al equipo del IP. Interesante. ¿Cómo las decisiones que hacemos en educación elemental acerca de la participación del niño en evaluaciones estatales están relacionadas con las opciones de diploma que están disponibles? Mire, esta es una pregunta que parece muy elaborada desde chiquitos, ¿no? Hay que ir haciendo el camino. No es en mayo y el niño se gradúa en junio y no, y en los exámenes, no. Probablemente muchísimos de nosotros, no, muchos no fueron a la educación superior en sus países, pero aquí se puede aprender, se aprende con los hijos a llevarlos de la mano hasta lograr ese objetivo. Y eso es solamente aprendiendo. Nosotros los inmigrantes, la mayoría son inmigrantes, no hablo de la comunidad anglosajona, para ellos es reto, pero es para nosotros estrés. Somos inmigrantes, no hablamos el idioma y nunca antes hemos visto la palabra IP, la palabra educación especial, de donde venimos. Entonces, eso es la tercera cultura que tenemos que aprender. Hoy en día hay herramientas para aprenderlas. Sé que duele mucho. Yo personalmente he vuelto a revivir toda la discapacidad de mi hija y me enteré que de pronto que todo este trabajo que se construyó puede ser que en algún momento se me estaba queriendo ir entre como la arena. Y no, dije, no, vamos a volver a empezar. Y así es, con nuestros hijos tenemos una alegría, pero a veces tenemos una tristeza. Pero no solamente con los hijos que tienen algún tipo de discapacidad, es tener un hijo. Yo no sé quién le dio a la maternidad ese sentido de heroísmo. Bueno, sí somos héroes, la verdad que sí, porque no es fácil. Nadie nos preparó a decir, no, mire, este camino es de rosas, todo el mundo, no, no. Después de que le entregan a uno el paquetico, como decía una gran amiga mía psicóloga, ahí es donde vamos a empezar a ver la candelilla con y sin necesidades especiales. ¿Cuál es el momento límite o último momento en que yo podré cambiar de opinión sobre la opción de diploma de mi hijo? Estas preguntas y esta presentación va a quedar en nuestro archivo. Tómenle foto para que vayan y le digan a su maestro desde 14 y un poquito antes, ¿cuál es el panorama de mi hijo para graduarse? Porque es que abrimos los ojos, cerramos los ojos y se graduaron y estamos arrancándonos un poquito la cabeza porque no nos preparamos. No, hoy en día no hay excusas. Seguimos. Cambios que suceden cuando el estudiante llega a la mayoría de edad, a los 18 años. Bueno, les quiero contar que cuando se cumplen los 18 años hay derechos que se transfieren, o sea, que tenemos nosotros como padres y nos enteramos que ya no vamos a poder estar de metiches en la reunión de IP. Entonces yo recuerdo mucho que mi hija me sacó de la reunión de IP y dijo, no, yo la quiero hacer aquí con mi maestra y tal. Y bueno, yo usted allá se sienta. Y yo no estaba preparada. Yo no estaba preparada. Yo sabía, pero no estaba preparada. Pues hay que prepararse. Y hay que prepararse para saber qué o cómo lo manejamos legalmente, qué podemos transferir y qué nos podemos reservar. Y para eso hay un gran taller que siempre recomiendo que lo vamos a tener, lo vamos a volver a tener, que es la toma de decisiones apoyadas por Majo Flores del ARC o Northern Virginia. Imperdible para saber exactamente cómo, cuándo y cómo debemos hacer la transferencia de las decisiones a nuestros hijos que nosotros creemos que no pueden pensar y que no pueden decidir y resulta que sí. Ante la ley sí. Entonces hay que prepararse. Y no solamente con los hijos que reciben educación especial, hay que prepararse con todos. Porque cuando menos pensamos, bueno, entonces no, yo ya tengo 18 años, usted no me manda. Entonces, bueno,
entonces pues trabaje para que pague el celular, por ejemplo, a Y no nuestros se hijos meten en problemas, y no porque se hay mete en ley. problemas. Y a nuestros hijos que reciben, que están con IP también se lo podemos decir. Ujú. Sí, claro que sí, se los podemos decir, porque ellos tienen habilidades para algunas cosas, pero no les podemos crear este sentimiento de que son niños, niños, y entonces ya los niños o las niñas llegaron a la edad de los 18 años y un día se fueron de la casa con los amigos y no nos dijeron nada. Y resulta que nosotros no nos estábamos acordando que cumplieron la mayoría de edad y nos estamos dando golpes de cabeza. Hay que prepararse con la escuela. Yo creo que la siguiente ah, slide nos dice desde cuándo, cuáles son los derechos que transfieren y cómo yo puedo estar involucrado. La escuela me tiene que mandar a decir a los 17 que mi hijo va a cumplir 18 y que me prepare porque mi palabra ya va a ser cortada. Si mi hijo, digamos, hay discapacidades que realmente no hay transferencia de derechos porque los niños tienen una parálisis cerebral, son profundamente discapacidades profundas, por supuesto, allí no Ujú. aplica, No pero verbales. no verbales, o sea, ya en profundidad, pero hay otros que sí. Entonces, los que sí, a los 17, a ¿qué se transfiere? A continuación, estos son los derechos educativos que se transfieren al estudiante al cumplir los 18 años. El derecho de ser notificado y asistir a las reuniones de IP. O sea, a él le manda la misma nota que a usted para ir a la reunión de IP. El derecho a dar consentimiento para una reevaluación y cualquier cambio en la acomodación o colocación. Y estén pendientes porque los chicos ya, si no se preparan ustedes, si no hay un documento legal que diga yo puedo seguir interviniendo en ciertas decisiones, entonces va a haber un choque de trenes terrible, porque hay algunos jóvenes que tienen algún tipo de discapacidad que todavía son muy funcionales y saben de pronto que nos pueden sacar del escenario, pero no tienen la madurez suficiente para hacer decisiones financieras, por ejemplo. Entonces van y compran un celular y cuando el papá se entera, pues nada, llegó una cuenta de $1,500. Pues, me acabo de enterar con una amiga. Mira, ¿y cómo así? No, bueno, él nunca, como que no se enteró que su hijo ya tomaba decisiones y fue y puso, y se le vendieron un celular, porque si hay personas que son sujetos que otros los asalten en su inocencia, son nuestros hijos. Entonces, todas esas cosas hay que irlas acomodando. ¿Cómo podemos conservar sin que dejen ellos de ser personas individuales? Por ejemplo, hacer decisiones en común, financieras especialmente. No me atrevería, no quisiera hablar de otros temas en términos de decisiones, porque no es el momento, porque estoy pensando hacerlo aparte, y es las decisiones en cuanto a la sexualidad, a todas ese tipo de cosas, y no lo podemos ignorar. Ese es un compromiso moral que he adquirido de hace unos meses y hace parte de esto, hace parte de que crecieron y cuando nos dimos cuenta, no, que mi niño, que mi bebé, no, no, es claro, sí, uno dice mi bebé, pero ante los ojos de la ley y en el sistema educativo no lo es. Así que hay que prepararse, hay que concientizarse que, que actúan tal vez, sí, claro, a veces actúan como chicos que no corresponden, pero ah, definitivamente no son bebés. Seguimos. Nuestros programas, voy a ir de manera más bien rápida para respetar el tiempo. Tenemos el programa Estrella de Independence Center, que le da la llave maestra a los jóvenes que puedan practicar todo lo que yo he dicho. Y es el entrenamiento de viajes y orientación comunitaria. En inglés se llama el Travel Training and Community Orientation. Este programa, que lo hacemos en Independence Center con el patrocinio del metro, ayuda a los jóvenes a ir a tomar el transporte público, a conocer cómo manejarse en el metro,
inclusive a comprar, a ir al mall, a hacer compras, manejar su dinero, su estipendio. Este es un programa que se hace aquí en Independence Center para las personas del norte de Virginia. Allí está el contacto de la entrenadora de viajes mía favorita, Margarita B. A Independence Center. Aquí es ORG. Origen. ORG. Y entonces, y si no me llaman a mi teléfono, que debe de estar en algún lado, lo apuntamos ahí en El el, chat. en el chat, el correo correcto y mi teléfono para darles todo, conducirlos a los recursos. El dinero importa, se llama Money Matters, es una capacitación que se da a las personas con discapacidades más adultas y jóvenes adultos para manejar el dinero, porque ellos aprenden para que aprendan a manejar una cuenta, a hacer planes de cómo gastar, porque a veces reciben sus ayudas. Entonces, se les enseña a ser financieramente educados y prosperando solo. Esta es una capacitación que se hace para adultos más maduros, diría yo, que quieren vivir solos o en grupos, en lo que llaman apartamentos compartidos, porque hay programas de vivienda, privilegio para personas con discapacidades que les dan un apartamento. Ellos pueden tener la figura de tener un cuidador o cuidadora, pero se les enseña a hacer actividades de cómo vivir solo. Digamos, no están tan solos, pero no están con la mamá. No les está haciendo el sándwich. Estos son los programas. Aquí creo que hay otro más. Sí, Sí, al porque menos es uno. Ahí. exacto. El programa de autodefensa, que es el servicio de transición que se llama PRIETS en inglés, tienen que venir referidos por la agencia estatal que se llama DARS en inglés, que están en las escuelas públicas de norte de Virginia y creo que en todo el estado. Y el consejero de DARS hace el referido para que ellos puedan venir a tomar este programa de aprender a prepararse, decimos, abogar por sus derechos. Y se hace entre los 14 y los 22 años, o sea, desde que están en la escuela hasta los 22, que es la edad máxima o que ellos pueden permanecer en la escuela pública, am, y de ahí en adelante pues pasan a otra educación. Pero la escuela pública permite que un joven con discapacidad esté hasta los 22 años. Aprovechen, por eso les digo, especialmente los jóvenes que no tienen estatus. Todos estos programas son gratuitos y no requieren elegibilidad. Cuando salen de la escuela y van a aplicar al Social Security, por ejemplo, no son elegibles porque no tienen el Social Security. Pero si aprovechan todas estas Herramientas. herramientas que hay en la escuela que son gratuitas y no se pide ningún tipo de estatus porque están dentro del sistema público, se prepara para tener una vida independiente, por ejemplo, para ser emprendedores. Y tenemos emprendedores exitosos. Eso no estoy echando un cuento. La verdad que no. Los tenemos porque las padres, claro, con sus papás hacen sus pequeñas empresas y salen adelante. Y el RAMP, que es un servicio de transición preempleo, también tienen que venir referidos por el consejero de DARS, que es el Departamento de Aging y Rehabilitación. Hay una DARS, así como suena DARS, y este consejero está en las escuelas públicas. Hablen con su consejero y identifíquelo para que le den el referido, porque para venir a nuestros programas ellos los tienen que referir, porque el departamento de Aging nos paga a nosotros para hacer estos programas con los jóvenes que están saliendo para la vida adulta. ¿Qué sigue? Bueno, aquí está. Gracias por aguantar a estas horas de la noche este tema que no es tan fácil, es un tema un poquito denso porque hablamos de metas, goals, por secundaria y sobre todo le decimos a los padres que tienen que transferir los derechos. Así que aquí están los recursos maravillosos. Quisiera adicionar el ARC, recursos. Está Pitzy, que tiene extraordinarias
hojas informativas en diploma, en español, en la parte de lo que debe contener el IP. Tienen una serie de información maravillosa en ambos idiomas, en un español muy fácil de entender. Visiten a Pitzy. Ellos tienen excelente información en el tema de diplomas, metas, postsecundarias, todo lo que les hablé anteriormente para reforzar. Y nosotros, que es nuestra página, allí están la información en los programas que les hablé y por supuesto, bienvenidos todos, donde estamos haciendo una biblioteca que va a quedar como testimonio de nuestro trabajo durante estos 2 años de empoderar a las familias latinas para que sus hijos vivan de una manera, como dice la ley, digna e independiente y trabajando. Así que Que no se terminamos. muevan de ahí, por Que no se, favor. por favor, no se me vayan, aguántenme en un par de minutos para que me llenen La la encuesta. encuesta y poder que nos paguen, porque si no, no nos pagan. Mentiras. Es que queremos saber si nos pueden volver a contratar, si fue bueno o no fue bueno, por favor, ayúdenos con la encuesta que está en ese momento, ya está en Ya pantalla. está, lo pueden ver, si me confirman ahí, si nos pueden confirmar. ¿Pueden confirmarlo? Mientras tanto, vamos leyendo las preguntas. Tenemos un par de preguntas. Dice Mariana Enríquez, dice, buenas noches, doña Rosalía, gracias por toda esa información. Yo tengo un hijo de 14 años, él tiene autismo, me interesa mucho estar informado. Luego tenemos a Suheil, nuestra querida Suheil, que dice, sí, tiene mucha razón Rosalía, necesitamos empoderamiento para poder brindarles alternativas a la tecnología. Y así Aquí es. doña Sherry Takemoto Sí, gracias. dice, bueno, una invitación antes de terminar. El próximo miércoles 24 vamos a tener un seminario totalmente en español con el famoso actor Wilmer Valderrama. Nosotros lo vamos a estar enviando, lo vamos a poner en nuestras redes sociales. Va a ser totalmente en español y es en todo el país. Sí, somos 5 organizaciones a nivel nacional que vamos a estar hablando en español sobre todos los derechos civiles, todos los derechos de accesibilidad, lo que son los centros de vida independiente, el empoderamiento que debemos de tener como sociedad frente a la discapacidad. Y esto va a ser el próximo miércoles a las 7. Les vamos a mandar la invitación. Espero que nos acompañen. Vamos a estar, como dice, de mantel largo con este famoso actor que ha tenido la gracia de hacernos el honor de acompañarnos en esta cruzada que tenemos. El Centro de Vida Independiente, el ARC de Virginia, la Sociedad de Autismo, bueno, el ARA Mid-Atlantic y así somos estas organizaciones. Nos vamos de gira, el 20 nos vamos para Roanoke, atención, Sugel, esperamos estar allá y el 8 de noviembre vamos a estar en Richmond y el 15 vamos a estar en Harrisonburg. Así que estamos, como dice, Transition in the Road. Vamos a llevar esta información en persona a las familias latinas de esas áreas de Virginia. Bueno, fue un gusto. No sé si ya terminamos. Tal vez alguien más. Necesitamos que por favor llenen los surveys. Eso sí. Ya terminamos Vamos. con todo. Dice, ¿alguien puede ayudar la transferencia de derechos? Es una pregunta mediante Facebook que nos acaban de llegar. Sí, yo creería que la mejor organización para hacer este tipo de consejos en la transferencia de derechos es el ARC of Northern Virginia. Lo estamos poniendo y vamos a tener un taller. eh, Quisiera por memoria dar la fecha que vamos a tener ya hicimos uno, ¿no? Y está en nuestro archivo. Pero el ARC of Northern Virginia, así como lo estamos escribiendo, ustedes pueden visitar su página, inclusive tienen una biblioteca de anteriores presentaciones muy completa. No sé si la tienen toda en español, pero ellos hacen talleres en español sobre la transferencia de los derechos y consultas, me puedo imaginar, individuales sobre el tema. Nosotros vamos a volver a tener en noviembre. Tienen que estar pendientes de toda esta maravilla, de todo este trimestre que vamos a estar dando innumerables talleres de suma importancia
para los jóvenes que están en la transición a la vida adulta. También estamos haciendo el poll contesten las preguntas en Facebook, si nos pueden ayudar también en Facebook contestando. Ahora, Ahí estamos. ahora sí, todos completaron, sí. Muchas gracias a Iris por su pregunta en el Facebook. No sé si se me escucha, pero muchas gracias a Iris por su pregunta en el Facebook. Y si tal vez alguien tiene más a qué preguntar, este día, el siguiente jueves 18, vamos a estar también para Vamos a tener un webinar, pero este es en inglés. Para, providers. proveedores de servicio y tenemos a John Cano del Legal Aid Justice Center sobre los derechos de los inmigrantes con discapacidades y los recursos que tiene el condado de Fairfax para los inmigrantes con Carol Escalante. Pero en el resto del mes de octubre y en octubre 25 tenemos en persona la conferencia de transición que va a estar a pedir de boca, va a ser en Arlington, más o menos como de 6 horas, pero con almuerzo y baile y de todo como al estilo de nosotros. Y sobre todo una extraordinaria información. Tenemos nuestros colegas que se vayan a unir a nosotros y vamos a hablar de derechos, de accesibilidad, de la transición, de un panel en transición que vamos a hablar de la toma de decisiones, mejor dicho, como de banquete, para el 25 en persona, en Y que Arlington, no se preocupen, todo seguro, que en un lugar, en un centro comunitario con toda la seguridad necesaria. En todos los lugares donde vamos a ir, se van a hacer en lugares donde consideramos que hay respeto y hay seguridad para la comunidad inmigrante. y eso es todo. Dice Elizabeth, ¿hay un lugar donde se pueda ver el calendario de actividades mensualmente? Claro que sí. Tienen que seguirnos en nuestro website. Lo estoy colocando en este Sí, momento. sí, Elizabeth. Denme un segundo que voy a compartir aquí en el chat el website de Bienvenidos Todos. Y también síganos en la página de Facebook, si puedes. Sí, the Independent Center of Northern Virginia. Es la página de Facebook. Y internamente, Elizabeth, espera mi llamada pronto para la conferencia del próximo 25 de octubre, que va, que va a ser, con esa cerramos bienvenidos todos en el área de norte de Virginia, el proyecto, una conferencia magnífica que vamos a tener en persona con magníficos presentadores. Pronto me voy a comunicar contigo. Allí está el Facebook y En Facebook gracias, a Sugea, través del ECMB. a través de Independent Center of Northern Virginia. Y ahí está el calendario. Aquí está el link de nuestro website. Pueden seguir ahí el link de nuestro website también. Ok, Elizabeth, nos hablamos muy pronto. Pronto, pronto, pronto. Gracias, Gracias, Elizabeth. Gracias por acompañarnos. Ahora sí, nos despedimos. Ahora Gracias. sí, ya. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.